A continuación vamos a resolver unos ejercicios sobre el movimiento armónico simple, el más. Vamos entonces con el primer ejercicio que nos dice: la ecuación del movimiento de un oscilador armónico es el vector posición igual a 0.8 seno de 2πt más pi octavos, todo esto expresado en metros. Lo que nos pide aquí es determinar la amplitud, la frecuencia cíclica, la fase inicial, el periodo, la frecuencia de oscilación y la posición cuando t es igual a 0,5 segundos. Entonces vamos a ir haciendo de la siguiente manera. Lo primero es escribir la ecuación que nos da aquí, vector posición, igual a esto de aquí. Escribimos nuevamente y ahora vamos a comparar con nuestra ecuación original. Vector posición es igual a seno de la frecuencia cíclica por t y más la fase inicial. Teniendo estas dos comparaciones, podemos ir dándonos cuenta de algo. El valor de A que está acá abajo es el mismo que está aquí, y asimismo con la frecuencia cíclica y la fase inicial. Vamos a ir viendo de la siguiente manera. Tenemos entonces que A no es nada más que 0,8, que es la amplitud. También tenemos la frecuencia cíclica, que es 2pi. Esto recordemos en radianes sobre segundos. Y finalmente la fase inicial, que es pi octavos. Esto en radianes. Muy bien, entonces ya hemos encontrado lo primero. Hemos encontrado la amplitud, hemos encontrado la frecuencia cíclica y hemos encontrado la fase inicial. También nos pide el periodo y la frecuencia de oscilación. ¿Cómo los vamos a obtener? Recordando las siguientes fórmulas. La fórmula del periodo, que va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia cíclica. Entonces, como ya tenemos el valor de la frecuencia cíclica, que es 2pi, simplemente lo vamos a reemplazar. Tenemos ahora 2pi sobre 2pi, entonces el periodo va a ser igual a 1, un segundo. Y ahora recordamos la fórmula de la frecuencia. La fórmula de la frecuencia, que no es más que 1 sobre el periodo. Aquí reemplazamos el valor del periodo que ya tenemos, que era 1, entonces tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre 1, nada más que la frecuencia es 1 hercio. Ya hemos encontrado entonces lo que nos pedía la amplitud, frecuencia cíclica, fase inicial, tenemos ya el periodo y la frecuencia. Ahora lo último que nos pide es la posición en t igual a 0,4 segundos. Para ello vamos nuevamente a nuestra primera ecuación, donde lo único que tenemos que reemplazar es t, que es igual a 0,4 segundos. Escribimos entonces, aquí lo que hacemos es reemplazar t en el valor de acá. Multiplicamos el 2pi por el 0,4, dándonos un valor de 4pi quintos. Estos dos valores que están aquí los sumamos y tenemos 0,8 seno de 37pi sobre 40. Recordemos que esto está en metros. Dándonos un valor entonces del vector posición va a ser igual a 0,187 metros. Recordemos algo muy importante aquí. Para nosotros calcular este valor de aquí, al momento de introducir en la calculadora seno de 37pi sobre 40, debemos de considerar que la calculadora debe estar en radianes, y si no está en radianes, pi va a valer 180. Eso sería todo. Ya tendríamos entonces todo lo que nos pide. Ya habíamos sacado la amplitud, frecuencia cíclica, fase inicial, periodo, frecuencia de oscilación y posición en t igual a 0,4 segundos, que es lo que acabamos de hacer. Tenemos entonces el siguiente ejercicio, que dice: escribir la ecuación de un movimiento armónico simple de amplitud igual a 1,75 metros, sabiendo que en un minuto realiza 90 oscilaciones y que la fase inicial es pi cuartos. Muy bien, entonces tenemos que aquí encontrar el vector posición. Ya tenemos la amplitud,
tenemos la fase inicial, pero aquí nos falta la frecuencia cíclica. Entonces eso es lo que vamos aquí a calcular para poder sacar nuestra ecuación. Nos dice que en un minuto se realizan 90 oscilaciones, en un minuto, pero siempre debemos trabajar en el sistema internacional. Para ello, no podemos trabajar en minutos. En el sistema internacional el tiempo se trabaja en segundos. Para ello entonces tenemos que reemplazar. Un minuto es igual a 60 segundos. Ahora sí, con ese valor sí podemos trabajar. ¿Qué nos dice? Se realizan 90 oscilaciones. Entonces, en 60 segundos se realizan 90 oscilaciones. Ahora, aquí debemos de recordar algo muy importante. Que el periodo, que se escribe con la letra T, es igual al tiempo que le toma al móvil en realizar una oscilación. Entonces, aquí podemos escribirlo de la siguiente manera. El periodo es una oscilación. Entonces, para calcular el periodo aquí podemos hacer una regla de 3. Hacemos la regla de 3, que el periodo va a ser igual a 60 por 1 sobre 90, dándonos un valor de que el periodo va a ser 2/3 de segundo, ¿cierto? Como ya hemos encontrado entonces el periodo, lo que necesitamos es la frecuencia cíclica, pero recordamos la siguiente ecuación o la siguiente igualdad, que nos dice que el periodo va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia cíclica. Entonces despejamos aquí la frecuencia cíclica, que va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Como ya tenemos el valor del periodo, que es 2/3, simplemente reemplazamos y ya tenemos un valor de 3pi. Entonces ahora con estos valores ya podemos trabajar para encontrar nuestra ecuación. Tenemos la frecuencia cíclica, 3pi, además que ya tenemos la amplitud, que es 1,75 metros, ya está en el sistema internacional, y por último tenemos la fase inicial, que es 4pi, ya no la está dando. Aquí lo que hacemos ya es recordar nuestra ecuación. El vector posición va a ser igual a la amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por t y más la fase inicial. Simplemente lo que debemos hacer aquí es reemplazar los valores que ya tenemos. Amplitud en la amplitud, frecuencia cíclica en la frecuencia cíclica y la fase inicial en la fase inicial. Entonces ya tenemos nuestra ecuación del movimiento. Y ya tenemos nuestra vector posición. Es igual a 1,75 seno de 3pi más pi cuartos. Y esto está expresado en metros. Y eso sería todo en este ejercicio.